servicios estatales de salud. O sea, en los servicios estatales de salud, en los hospitales, en los distritos sanitarios o antes jurisdicciones sanitarias, siempre vamos a encontrar un área sustantiva. Si es un hospital del seguro, del ISSSTE, el que sea, vamos a tener una área sustantiva que es la subdirección de servicios de salud o la subdirección médica, un área de apoyo que es el área administrativa y un área de tecnoestructura especializada que sería la gente de calidad y la gente, digamos, de planeación y evaluación y seguimiento de las actividades. Pero además dice, y que esta tecnoestructura está aislada, aislada de hospital con su ideología, sino que toda esta estructura organizacional de individuos o de organizaciones que presionan para lograr sus propios intereses relacionados con la realidad, en este caso de salud o de la empresa. Pues aquí alrededor, porque no está aislados en el entorno de la empresa, pues hay una serie de grupos de intereses que ya hemos mencionado anteriormente, estarían los propietarios, obviamente si es una institución privada, la asociación de empleados, los sindicatos, están los grupos de interés como pueden ser el público en general. También tenemos que mencionar, aunque no sean, por ejemplo, afiliados al Seguro Social, el público en general se hace una idea de cómo está funcionando el seguro o el ISSSTE, qué servicios presta y demás, y incluso hasta los medios de comunicación podemos verlo ahí. Otro grupo de interés pues son los proveedores, decíamos, ¿no? Los que venden productos para el funcionamiento de la unidad, o los competidores si se trata de empresas privadas, o los mismos usuarios, o las asociaciones, como por ejemplo el Colegio de Médicos, Colegio de Enfermeras, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la tecnoestructura, digo, esta es la estructura organizacional que dice MIBER, que toda organización tiene, pública o privada, de bienes, como una fábrica, o de servicios, como sería educación, como el instituto, el IMSS, el ISSSTE, o cualquier institución prestadora de servicios de salud. Como bien dice, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud Pública, pues hay una ideología propia de los investigadores que se dedican a la salud. Hay una parte sustantiva, la sustantiva de la investigación, la enseñanza en posgrado y el servicio en salud pública. Hay un área administrativa y hay un área de planeación, que son los que componen los tres componentes. Mencionaba ustedes que para hacer un diseño organizacional, pues para definir esto, bueno, esta estructura se puede modificar ahora con las innovaciones que hay en administración, de tal manera que puede adelgazarse mucho la parte sustantiva cuando toda esta gente del ápice estratégico, línea media y núcleo de operaciones no pertenece a la institución. Entonces se puede hacer. ¿Y cómo? Pues a través de los contratos por honorarios, por ejemplo, o a través del outsourcing. Incluso también este staff de apoyo a veces se puede volver muy grande y tomar decisiones sobre la área sustantiva, de tal manera que, como eso decimos, aquí los que mandan son los administradores y no los áreas de servicios sustantivos. Pero también esa se puede tercerizar y ahora ya se habla en los hospitales, por ejemplo, cómo el staff de apoyo está disminuido. ¿Por qué? Porque ya está tercerizado el comedor, está tercerizada la lavandería, el transporte, la vigilancia, el laboratorio, etcétera, etcétera. Incluso ahora también esta tecnoestructura se puede adelgazar si nosotros contratamos una compañía que nos renta equipo de cómputo o que nos hacen los trabajos de estadística, que nos manejan las bases de datos o los sistemas de información. De manera que esta se va a modificar dependiendo del tipo de institución de que se trate y del tipo de relación que tienen con el entorno y conforme a las presiones y las relaciones que hay con todos los grupos de interés. Entonces, definir, como decíamos, o tomar la decisión para elegir la estructura organizacional tiene que pasar por estas preguntas. Las preguntas claves que dice Robbins que se debe hacer uno cuando va a tomar la decisión de cómo nos vamos a organizar es cómo vamos a subdividir las actividades en tareas separadas, que eso la respuesta la da la especialización del trabajo.
¿Sobre qué base se van a agrupar los trabajos del área sustantiva o las áreas de apoyo? Pues a través de la departamentalización, ahorita lo vamos a ver. ¿A quién reportan los individuos y los grupos? Tiene que ver entonces con cómo se relacionan, digamos, las jerarquías y cómo se relaciona la autoridad y el poder dentro de la organización. Eso se responde a través de lo que se llama la cadena de mando, que se establece a través de la jerarquización y los tramos de autoridad y control que hay en una organización. ¿A cuántos individuos puede dirigir con eficiencia un gerente? Pues tiene que ver con la extensión del tramo de control. ¿A cuántos? ¿A dos, a tres, a cinco, etcétera? ¿Dónde se toman las decisiones de una organización? ¿En qué grado habrá reglas y regulaciones para dirigir a los empleados? Eso, pues las reglas y las regulaciones para los trabajadores se da a través de la llamada formalización, que la formalización se da a través de la famosa normatividad y es donde vamos a revisar en la segunda parte de este tema, pues cómo manejamos ciertas herramientas para la formalización de la estructura organizacional. Herramientas como sería pues, la estructura orgánica, los organigramas, los manuales de organización, los manuales de procedimientos, los funciogramas, los catálogos de puestos, toda una serie de documentos formales donde se establecen las reglas y las regulaciones para poder orientar y dirigir a todo el personal dentro de la organización, incluyendo los reglamentos internos, por ejemplo. Entonces, lo que dice mi y la estructura de la organización pues sigue ciertos parámetros, como dice aquí Milber, ¿no? Hay ciertos parámetros para el diseño organizacional que la división del trabajo y la forma en que se va a organizar una institución tendrá que ver con el tipo de especialización del trabajo, la formación profesional o la capacitación y la actualización para el desarrollo de habilidades y destrezas. Y además, a través del adoctrinamiento del personal, pues vamos a formar las actitudes, cómo queremos que se comporten, de tal manera que cada organización tiene un adoctrinamiento específico, de tal manera que la manera en que piensan y se comportan dentro de la organización y fuera de la organización es propia de los trabajadores. Por ejemplo, si vamos afuera de los servicios de salud, pues cómo se comportan los trabajadores de, por ejemplo, McDonald's, cómo se comportan los trabajadores de Coca-Cola, cómo se comportan los trabajadores de Walt Disney. Si hablamos de salud, pues cómo se comporta el personal del seguro, del ISSSTE. Tienen diferentes formas de pensar y de relacionarse y comportarse que son características, ¿no? Y eso se da a través de un adoctrinamiento del personal que va moldeando los comportamientos y las actitudes. Los criterios de departamentalización, cómo se agrupan las actividades sustantivas dentro de la organización, cuáles son los tramos de control o el ámbito de toma de decisiones de los diferentes directivos de una organización, a cuántos manda cada directivo, a cuántos manda un director general, un director de área, un subdirector, un jefe de departamento, un coordinador de programas, un responsable de programas. ¿Qué sistemas de planificación y control tienen? ¿Utilizan o no, como se mencionaba hace un momento, la planeación estratégica? ¿Utilizan el Balance Scorecard? ¿Tienen sistemas de control con sistemas de información, supervisión, monitoreo y evaluación? ¿Qué dispositivos de enlaces hay dentro de la organización y hacia afuera de la organización o de la unidad, ¿no? Como ya lo vimos en el modelo de práctica gerencial de Minberg, ¿no? O sea, hay enlaces hacia adentro de la organización en las diferentes áreas, hacia el resto de la organización y hacia afuera de la institución, con la sociedad en general, con las autoridades estatales, etcétera, de acuerdo a cómo se relaciona o se enlaza con esos grupos de interés que mencionamos. ¿Y en qué grado puede existir o no la descentralización o la centralización de la organización? Como estamos hablando ahorita de qué pasa con los servicios de salud y de la organización del INSABI. El ejemplo ahorita clásico es cómo el INSABI tiene que definir o tomar decisiones sus gerentes para establecer una estructura orgánica para el INSABI, cómo se va a organizar el INSABI, y es algo que todavía pues no está claro y no lo hemos visto porque no vemos que tenga aplicados estos parámetros del diseño, cómo van a dividir el trabajo dentro del INSABI, cómo se va a formalizar, cómo van a departamentalizar, si se va a descentralizar o no, al parecer no, etcétera. Además de eso,
Dice Migber, existe también otros aspectos que tienen que ver con la estructura y que de esa estructura organizacional pues depende de la edad y el tamaño de la organización. No es lo mismo una Secretaría de Salud pues que tiene ya desde el 42, tiene 60, ya 80 años, cerca de 80 años, que el INSABI que apenas acaba de nacer. Entonces, el tamaño de la organización no es lo mismo un seguro social, por ejemplo, que un seguro o un ISEMIN en el Estado de México o un ISTESIN en Sinaloa o un ISTESON en Sonora, que son organizaciones pequeñas a nivel estatal, mientras que el ISTE y el Seguro Social pues, son organizaciones a nivel nacional. ¿Qué sistemas técnicos utilizan? ¿Qué tipo de tecnología tienen? ¿Cómo se relacionan con el ambiente externo a través de las famosas oportunidades y amenazas que hay? Eso también presiona cómo se van a organizar y cómo se relacionan con el poder externo, que tiene que ver cómo sufren las presiones de los grupos de poder alrededor de la organización. Eso también impacta en la estructura y en la situación sobre cómo elegir la manera de organizarse, ¿no? Por ejemplo, la presión del poder externo para el Seguro Social y el ISSSTE les hicieron modificar en 2000 y 2002, más o menos por ahí, pues modificar toda la estructura de la Secretaría de Salud, del ISSSTE y del Seguro Social cuando se creó el sistema de protección social en salud, pues se tuvo que modificar la organización del sistema dividiéndolo por funciones, una función de rectoría, una función de financiamiento, una función de prestación de servicios. Entonces, esto trajo modificaciones y eso fue por la presión del poder político a nivel nacional. De manera que entonces la hipótesis de Miller es que las organizaciones efectivas logran pues una consistencia interna entre sus parámetros de diseño organizacional y así también logran compatibilidad entre los actores de la situación, tanto internos como externos, para definir qué tipo de organización van a adoptar. Y lo que dice Mimber es que hay varios tipos de configuraciones. Por ejemplo, lo que mencionaba Oscar, hay organizaciones con una estructura muy simple, donde la parte del ápice estratégico, o sea, los directivos o los dueños de la empresa, o si es una institución pública, son los que toman las decisiones y comparten todas las funciones de rectoría, de financiamiento y de prestación de servicios. Hacen su supervisión directa, como ya mencionó Oscar, y ellos son los que hacen la misma dirección y desde la cumbre se toman todas las decisiones. Un ejemplo de estructura simple es que pues, es una empresa que tiene pocos empleados, ¿no? Una clínica particular, pequeñita, un consultorio médico donde el director es el propio médico y tiene a la esposa que es la enfermera y tiene una secretaria y tiene una persona de limpieza y es todo lo que tiene, ¿no? Entonces, desde el ápice estratégico se toman todo ese tipo de acciones. Entonces, es una estructura muy simple, son pequeñas empresas. Se habla también de empresas que tienen una burocracia mecánica donde hablan que más de la estandarización de los procesos enfocados hacia la eficiencia. Burocracia mecánica, pues como decíamos ver, en las empresas privadas sería el ejemplo de la fábrica de Nissan, por ejemplo, donde se estandarizan los procesos y se divide el trabajo y se enfoca mucho en la eficiencia, donde se va, hay una burocracia mecánica que se especializa en ciertos procesos como apretar un tornillo, ponerle los vidrios, pintar el carro, etcétera, etcétera. También hay otras estructuras como la burocracia profesional, donde lo que se estandariza no son los procesos, sino las destrezas. Entonces se dividen por tipo de profesionales y la mayoría de sus trabajadores son profesionales. En este caso, estaríamos hablando de una institución de salud. La mayoría de la área sustantiva dividida en ápice estratégico, línea media y operativa son profesionales de la salud. O sea, son licenciados en enfermería, en medicina, odontología, médicos especialistas, etcétera. Y ellos hacen mucho enfoque en la capacitación para estar permanentemente, pues, mejorando las competencias profesionales de esa burocracia que presta los servicios. Ese es el ejemplo de las instituciones de salud. Entonces, IMSS, Pemex, Sedena, Marina, servicios estatales de salud y hospitales o empresas privadas de salud se caracterizan por tener una burocracia profesional. También hay una organización
divisional, donde lo que se estandarizan son los productos y hay una concentración de acciones en diferentes áreas. Una organización divisional, por ejemplo, es la empresa privada de Walt Disney, que tiene una división cinematografía, tiene una división ropa, tiene una división juguetes, tiene una división zapatos, tiene una división parques de diversiones, tiene una, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también otra estructura que llamada la adocracia, donde se enfocan más en el ajuste mutuo que decía Oscar y se enfocan más hacia el aprendizaje para desarrollar sus servicios y sus acciones de producción de bienes. Pero también hay otras organizaciones llamadas misioneras donde se estandarizan las reglas de colaboración y se basan más en la cooperación. Esas son organizaciones misioneras, dice Nimber, son por ejemplo la Cruz Roja, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, hablando en materia de salud, la Cruz Ámbar, etcétera, ¿no? Son organizaciones que estandarizan reglas de comportamiento y se basan en la cooperación mutua porque pues, no tienen un afán de lucro, sino más bien de otorgar un beneficio social. En concreto, según Milberg, nuestras instituciones de salud públicas y privadas se caracterizan si son estructuras simples o burocracias profesionales, ¿no? Estructuras simples, pues, cuando se trata pues, de pequeñas empresas, una farmacia, un pequeño laboratorio de análisis clínicos, por ejemplo, o una clínica privada con poco personal, sería una estructura simple. Y una burocracia profesional, pues ya serían las instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Marina, o los servicios estatales de salud, o y una organización misionera en materia de salud, pues sería, mencionamos, la Cruz Roja, por ejemplo, la Cruz Ámbar o Médicos Sin Fronteras, etc. Entonces, el proceso, de acuerdo con el proceso gerencial, los componentes, decíamos, del diseño organizacional, pues serían estos, ¿no? Para hablar de diseño organizacional, pues tenemos que hablar de diseño del trabajo y división del trabajo. Hablamos de departamentalización, de jerarquización, de tramos de control, de coordinación, de organigramas, funciogramas, algunas de las herramientas, organigramas, funciogramas, manuales de organización de procedimientos, procesos de integración del personal, y aquí en gerencia se incluyen los sistemas de información y las tecnologías que tiene cada empresa. Toda organización pública, social o privada, pues, tiene que seguir ciertos principios en una organización, tiene que haber ciertos principios que se deben de aplicar. Uno de los principios pues, es la división del trabajo, otro es la paridad entre, o sea, la división del trabajo significa que vamos a dividir el trabajo por tipos de actividades para ir especializando a la gente y buscar una mayor eficiencia en su trabajo y en sus funciones. De manera que si hablamos en salud específicamente, pues ya dijimos, ¿no? La primera gran división del trabajo es dividir área sustantiva, que serían servicios de salud, área administrativa y áreas de apoyo tecnoestructural, como sería planeación. Entonces, en toda organización de salud, en un hospital, del seguro, del ISSSTE, de PEME, de Marina, de los servicios estatales de salud, las jurisdicciones sanitarias, las subdelegaciones de prestaciones médicas del IMSS o del ISSSTE, siempre van a estar divididas en esas tres grandes áreas. Al área sustantiva, que serán los servicios de salud, el área administrativa y el área de planeación y evaluación. En todo, siempre lo vamos a encontrar. Si ustedes revisan, y eso lo vamos a ver cuando veamos los organigramas de un hospital o de una jurisdicción o de los servicios estatales de salud, que tienen esas tres grandes, por lo menos esas tres grandes divisiones del trabajo y tres grandes áreas, ¿no? Insisto, servicios de salud, administración y planeación y evaluación. Además, dice Fayol que debe haber paridad entre autoridad y responsabilidad, o sea, no se le puede asignar mayor responsabilidad a un jefe de departamento asignándole una responsabilidad de un director de área o de un director general. Igual la autoridad que desempeña y el tipo de decisiones que toma un directivo o un gerente, pues dependerá del nivel del puesto que está ocupando. Entre mayor, ya lo vamos a ver un momentito, mayor nivel jerárquico, pues tendrá mayor autoridad, pero también tendrá mayor responsabilidad. Y conforme va descendiendo
el nivel jerárquico pues va disminuyendo el nivel de autoridad, pero también disminuye el grado de responsabilidad que tiene sobre los procesos generales de la organización. También dice Fayol que debe haber disciplina, por lo tanto debe haber un reglamento interno que establezca cuáles son, digamos, las obligaciones y cuáles son los derechos de los trabajadores y cómo se deben de comportar dentro de la organización, porque si no hay disciplina, pues no hay orden. Entonces la disciplina da origen al orden. Debe haber una unidad de mando, también dice Fayol. Una unidad de mando significa que debe haber un solo mando para cada área y un solo mando para cada trabajador. O sea, un trabajador no puede tener dos jefes a la vez, ¿no? Es un solo jefe para cada área o cada función y por lo tanto tiene que haber una unidad de dirección. Una unidad de dirección pues sería cuál es el directivo que va a representar ya sea una jurisdicción o un hospital, un servicio estatal de salud o una institución como insiste PMS de Marina. Además dice que todos los trabajadores y directivos deben subordinar el interés individual al interés colectivo de la organización. Significa que, pues, en las funciones y actividades va por delante el interés colectivo de los trabajadores y el interés de la institución. Entonces, siempre que hablamos de trabajo en las instituciones debemos de tratar como directivos de poder alinear y poder integrar, por un lado, el interés de la organización, por otro lado, el interés de los usuarios o clientes y finalmente el interés de los individuos que trabajan en la institución. Y siempre se tiene que anteponer, decíamos, el interés principalmente, en gerencia hablamos del interés de los usuarios, es el primordial, y le sigue en prioridad el interés de la institución y al final el interés individual de cada trabajador, de tal manera que entonces pues, los intereses individuales se deben subordinar, o sea, no puede haber un directivo o un trabajador que esté en la empresa buscando solamente su beneficio personal sin importarle el beneficio de la institución o sobre todo el beneficio de los usuarios o clientes. Debe haber una remuneración económica que sea, pues, sustantiva también para cada trabajador, de tal manera que pueda, pues, sustentar los gastos familiares individuales con dignidad y con decoro. Entonces debe haber un salario digno. Además debe haber, vamos a ver también estímulos, aparte del salario, ciertos estímulos que forman parte de esta remuneración por la productividad, por la calidad del trabajo. Puede haber centralización o descentralización, ¿no? Centralización es cuando las decisiones se toman a nivel central, como sería el caso del ISSSTE o del Seguro Social, que todo se toma a nivel central, o la descentralización, que la Secretaría de Salud descentralizó los servicios estatales de salud, las acciones de salud. Sin embargo, ahorita hay pues un proceso propuesto por el INSABI de recentralización, o sea, como parece que no funcionó muy adecuadamente el proceso de centralización a los estados, están tratando de recentralizar y que todo se tome, las decisiones se tomen a nivel central en el INSABI, por ejemplo, ¿no? Desde la contratación de personal, las compras de medicamentos, la construcción de unidades de hospitales y demás, etcétera, para el caso de los servicios de población sin seguridad social. Acuérdense, el INSABI es para la población sin seguridad social, pero en el seguro y en el ISSSTE, pues están totalmente y siempre han estado totalmente centralizados. Las decisiones se toman en la Dirección General del Seguro Social o en la Dirección General del ISSSTE y los puestos a nivel central en la Ciudad de México. Y solamente se transmiten las autoridades, las instrucciones a las delegaciones estatales o a las representaciones estatales, pero ellos no toman decisiones del seguro y del ISSSTE de qué van a qué construir un hospital, construir una clínica de medicina familiar, contratar personal, todo eso se decide desde el nivel central, por eso se habla de la centralización. La descentralización pues se hacía esas decisiones en cada uno de los estados y que ahora se pretende revertir. En toda organización, dice Fayol, debe haber una cadena de mando donde esté claro por dónde va a transitar las decisiones, la comunicación, la información, y en esa cadena de mando se debe establecer claramente quién manda a quién y quién le reporta a quién y a cuántos debe de mandar o de controlar o de supervisar cada uno de los directivos. Debe haber una equidad en el trabajo y equidad en la remuneración y equidad en la autoridad y responsabilidad.
Entonces, esa equidad significa que pues tiene que distribuirse adecuadamente tanto la autoridad como la responsabilidad, dependiendo de los diferentes niveles jerárquicos que existan. Se debe garantizar la estabilidad de personal, dice Fayol, o sea, no debe haber tanto movimiento de personal y ese es un principio que vemos que en la actualidad no se está respetando con el outsourcing o con la contratación por honorarios. Y según Fayol, pues debería haber estabilidad, o sea, permanencia en el trabajo. De ahí se derivaron desde la época de Fayol de los 1920 por allá, las famosas plazas de base, o sea, debe haber plazas de base y además debe haber carrera directiva, de tal manera que una persona pues mantenga su estabilidad en el puesto, si es jefe de departamento, su director, aunque sea de confianza, debe permanecer en el puesto, pues el tiempo que la organización considere de acuerdo a la evaluación del desempeño. Se deben fomentar las iniciativas, sobre todo el personal operativo, porque el personal operativo es el que mejor sabe cómo se realizan las cosas dentro de la organización y puede proponer acciones y puede hacer iniciativas de mejora continua de la calidad de la atención, una mejor organización, un mejor desempeño, una mayor eficiencia, mayor productividad, etcétera. Y sobre todo, en cada organización se debe fomentar el espíritu de equipo, de tal manera que, pues aunque exista la división del trabajo, debe haber un espíritu de equipo donde todos se alineen como equipo atrás de la estrategia y atrás de la misión para alcanzar la visión. Y ese espíritu de equipo, pues se tiene que basar, digamos, en la promoción de cierta democracia, digamos, y cierta relación igualitaria entre los equipos, donde no predominen tanto las jerarquías, sino más bien la comunicación horizontal y esos equipos puedan, pues, plantear mejoras y desarrollar mejor su trabajo sin necesidad de que alguien los esté, pues, chicoteando o los esté vigilando. Y ese espíritu de equipo, pues, va a ir formando también la famosa compromiso institucional, el espíritu de equipo institucional, no es equipo de trabajo, sino espíritu institucional, de tal manera que pues se pongan la camiseta, como se dice, ¿no? Si son del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex, de SEDENA, de Marina o de un servicio estatal de salud o de la Secretaría de Salud, pues se sientan parte de esa organización y trabajen por el bien de esa organización de manera colectiva. Entonces, estos principios de la organización pues se tienen que desarrollar y promover a través de todas las acciones de la estructura organizacional. Entonces, la especialización dice que en cuanto más se divide el trabajo a que se dedica cada empleado a una actividad más limitada y concreta, se obtiene mayor eficiencia, más precisión y mayor destreza. De ahí que esto fue planteado desde 1870 por Taylor y después por Fayol por ahí en los primeros principios del siglo pasado. Y eso dio, por ejemplo, origen eso del principio de la especialización en salud a la creación de las especialidades médicas, ¿no? A partir del informe Flexner y de los análisis del trabajo de médicos generales, dijo, pues para hacer más eficiente la prestación del servicio de salud, hay que especializar. Entonces, se crearon las famosas especialidades por allá por 1922, si mal no recuerdo por ahí. La unidad de mando pues, dice que para cada función debe existir un solo jefe, ya dijimos, y un solo programa de acción. No puede haber dos jefes, porque quien sirve a dos jefes, pues con los ambos queda mal. Equilibrio de autoridad y responsabilidad, pues precisarse el grado de responsabilidad que corresponde al jefe de cada nivel jerárquico. Entonces, a un subdirector médico no se le puede asignar la responsabilidad del director del hospital, sino cada nivel jerárquico debe tener su propia autoridad y su propia responsabilidad. Ahora, es importante el principio de que la autoridad se puede delegar, pero la responsabilidad no se delega. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si un para que tome decisiones como si fuera el director del hospital. Pero una vez que retorna el director, pues recupera su autoridad, o sea, se la delega la autoridad en su ausencia al subdirector médico. Pero si ocurre algún incidente o algún accidente en ausencia del director, pues cuando regresa el director no puede decir, eso no es responsabilidad mía porque yo no estaba aquí en el hospital cuando pasó. Eso es culpa del subdirector médico porque era el que estaba a cargo. No, señor, sigue manteniéndose la responsabilidad porque la responsabilidad no se delega, ¿no? Entonces sigue siendo, aunque esté ausente, responsable de lo que pase
en el hospital y tan responsable es que él fue el que decidió a quién va a poner en su lugar en su ausencia. Entonces, debe precisarse muy bien esa parte. Entonces, recuerden, autoridad se delega, responsabilidad no se delega, se puede compartir, pero no se puede delegar, o sea, no te puedes quitar la responsabilidad de tu puesto aunque no estés presente, y las tareas se asignan, de tal manera que no se delegan tareas, porque luego mucha gente dice, no, es que el jefe me delegó una tarea que debería hacer él. No, para eso es el jefe, para eso es directivo, para asignar tareas. Entonces, autoridad se delega, responsabilidad se comparte o se mantiene y tareas se asignan. No hay delegación de tareas. El equilibrio entre dirección y control tiene que decir que a cada grado de delegación debe corresponder la función de control adecuada para asegurar la unidad de mando. Y eso significa que yo me voy a dejar a alguien a cargo y a ese alguien le voy a asignar la autoridad para que realice todas las funciones de control que yo tendría que hacer en ese puesto y poder mantener la unidad de mando, o sea que sigue, en mi ausencia sigue habiendo mando en el área o en el hospital o en la jurisdicción o en el distrito sanitario. La centralización ya dijimos, ¿no? Todo lo que importa y aumente digamos, decisión central sobre las áreas de operativas, pues va a ser mayor centralización y conforme se deleguen pero además se deleguen también toma de decisiones, ¿no? Porque tiene que formar parte de la autoridad. Cuando yo delego toma de decisiones, estoy para decisiones más cerca de donde se desarrollan las acciones. Ese proceso de delegar autoridad y toma de decisiones, pues se llama desconcentración o descentralización. ¿Cuándo hay desconcentración? Pues cuando toman decisiones sobre las funciones y actividades, pero la parte administrativa se sigue manteniendo centralizada, o sea, la compra de insumos, la construcción, la contratación de personal, el ejercicio del presupuesto, todo se sigue manteniendo centralizado, pero se le dan ciertas prerrogativas para tomar ciertas decisiones a las áreas desconcentradas, pero siguen siendo controladas desde el nivel central. En cambio, una descentralización, pues se delega toda la autoridad e incluso hasta la organización a las áreas operativas. Sería el caso de los servicios estatales de salud, que son OPDs, las famosas OPDs, organismos públicos descentralizados. De tal manera que una descentralización implica que un área, un hospital o una jurisdicción sanitaria o un servicio estatal de salud tiene personalidad jurídica propia, tienen su propio presupuesto, tienen libertad para ejercer ese presupuesto en materia de recursos humanos, materiales, infraestructura, servicios, etcétera, etcétera. Y toman sus propias decisiones a nivel descentralizado. Obviamente tienen que asumir también la autoridad, pero también tienen que asumir la responsabilidad en los descentralizados del ejercicio de sus funciones. Ahí sí, la responsabilidad también se descentraliza. Entonces, lo que ocurre en un estado de responsabilidad del director general de los servicios de salud de ese estado, por estar descentralizados. Pueden hacer convenios, pueden recibir recursos externos, una serie de ventajas que tiene la descentralización. Eso es lo que se llaman los organismos públicos descentralizados. Por ejemplo, los institutos nacionales de salud son organismos públicos descentralizados, ¿no? Y nutrición y salud pública, cardiología, el INER, son institutos nacionales de salud como organismos públicos descentralizados que tienen su propio patrimonio, tienen su propio presupuesto, toman sus propias decisiones, etcétera. Solamente rinden información al nivel central. Las áreas desconcentradas no. Por ejemplo, el Centro Nacional de Equidad de Género en Salud o el CENAPRESE, el Centro Nacional de Prevención de Enfermedades, son órganos desconcentrados. Son unidades desconcentradas de la Secretaría de Salud a nivel central. Entonces no son descentralizados, ¿no? Entonces son tres cosas diferentes: centralización, desconcentrados y descentralizados. La centralización implica jerárquicos según
La gerencia moderna, una organización por muy grande que sea, no debe tener más de 7 niveles jerárquicos, desde el más alto hasta el más bajo. Por ejemplo, en salud, en los servicios de salud, estamos hablando de Secretaría de Salud, Subsecretaría, Dirección General, Dirección de Área, Subdirección, Jefatura de Departamento, Coordinación de Programas y responsables de programas. Si hablamos de esas 8, serían 8 niveles jerárquicos. ¿Por qué? Porque dice Max Weber que justamente entre más jerarquías haya en una organización, más burocrática se vuelve la organización y por lo tanto más lenta en todo lo que tiene que ver con la información, con las instrucciones, con la toma de decisiones, etcétera. Entonces, la recomendación es que se horizontalice lo mayor que se pueda una organización y que no tenga más de 7 niveles jerárquicos, desde el más alto, insisto, hasta el nivel operativo. Recuérdense que las jerarquías solamente se aplican para los niveles directivos o los puestos directivos o gerenciales. Ahí no tiene nada que ver el personal operativo que está en la base, sino aquí son los jefes, pues, ¿no? Los que tienen un puesto dentro de la estructura. Y vamos a ver ahí que la estructura orgánica, pues debe tener un orden, debe que debe haber cada persona y por un lugar. No puede haber dos lugares porque eso daría, pues, pie a un desorden y a una indisciplina, porque si hay dos lugares para cada persona, puede haber también dos jefes para cada persona y eso pues va en contra del principio de orden y disciplina de la organización. La existencia de centros de poder, deben existir uno o más centros de poder que controlen los esfuerzos de la empresa y que dirijan a sus fines. De tal manera que, por ejemplo, en salud, pues hay 3 centros de poder en toda área: el área sustantiva, el área administrativa y el área de planeación. Y cada uno se dirige a sus propios fines. El área sustantiva, pues le podemos decir, en un hospital está el director médico, es un centro de poder, tiene sus propios fines y sus propios recursos. Dentro del hospital está el área administrativa que pues tiene sus fines de carácter, insisto, de apoyo y toma decisiones sobre la parte administrativa. Una parte administrativa no debe tomar decisiones del área sustantiva dentro de un hospital o de los servicios, ¿no? Y el área de planeación, que es otro centro de poder donde se definen pues ahí los planes estratégicos, tácticos y operativos, las metas, los objetivos, etcétera, los sistemas de información, la forma de monitorear y de evaluar. Debe haber normalización de roles, ya dijimos, a través de reglas formales preestablecidas, como son todos los documentos formales donde se establezcan derechos y deberes de todos los ocupantes de los puestos, incluidos los de confianza o los de nivel operativo. Para eso se utilizan los manuales de organización, manuales de procedimientos, manuales funciogramas, catálogos de puestos, etcétera, etcétera. Y bueno, debe haber flexibilidad en toda organización para poderse adecuar, como mencionamos en el análisis FODA, al entorno y a lo interno, de acuerdo a los cambios que se van dando en el tiempo. Y promover pues, la potencial de los trabajadores a través de las iniciativas. Esos son los principios que deben guiar la estructura. Los diseños pues son, ya dijimos, dentro de la organización, la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquización, la distribución de funciones y la coordinación. Son, digamos, los elementos centrales o más importantes para que pueda existir todo lo que mencionó Oscar de la estandarización y el arreglo mutuo o el ajuste mutuo dentro de la organización y poder definir qué le toca hacer a cada quien, que ese es el propósito del diseño organizacional, que cada quien sepa en qué lugar ocupa dentro de la organización, qué función, qué objetivo y qué metas le corresponden y qué actividades también tiene que desempeñar. Entonces, la división del trabajo, ya dijimos, es la separación de las actividades para realizar una función y que da lugar a la especialización y el perfeccionamiento del trabajo. Ahora, una advertencia que hace Robbins es que la división del trabajo, cuando se extrema demasiado, pues tiene este comportamiento de esta gráfica que está aquí, ¿no? Cuando hay poca especialización, hay baja productividad. Si aquí hacemos una gráfica de productividad y especialización, y a medida que se va especializando un trabajador, va aumentando su productividad y su eficiencia. Pero hay un límite. Entre más se especializa,
hay lo que se llama el efecto de la economía antihumana, donde se descalifica al propio trabajador y entonces, entre más especializado esté en cuestiones demasiado pequeñas o concretas, pues va disminuyendo su productividad y por lo tanto va disminuyendo su eficiencia. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en algunas empresas de carros de Nissan. Si no está muy especializado el obrero, pues es muy baja su productividad. Los mejores empleados son los técnicos altamente especializados, que es el Nissan. Pero si tenemos un trabajador que solamente se especializa en poner los tornillos de las llantas y es lo único que sabe hacer, pues disminuye su capacidad productiva y disminuye su eficiencia. Así que pues tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer la división del trabajo. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando llegamos en salud aquí, por ejemplo, un médico general, pues que tiene poca especialización en algunas áreas, es poco productivo en esas áreas. O sea, un médico general es poco productivo en cardiología o en nefrología o en neumología, ¿no? Pero conforme se especializa, aumenta su productividad y eficiencia en esa área. Y la máxima productividad la alcanza cuando está especializado. Pero si empezamos a crear subespecialidades, pues decíamos, si vamos a tener un cirujano experto en cirugía del dedo gordo, del pie derecho nada más, pues es poco productivo, poco eficiente y por lo tanto disminuye a medida que aumenta la ultra recontra especialización, disminuye la productividad y la eficiencia. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando seamos gerentes de una organización, a ver hasta dónde vamos a dividir el trabajo y para promover la especialización sin llegar a la ultra recontra especialidad, que tanto hacemos anécdotas en salud, ¿no? Especialistas en cirugía del dedo gordo o especialistas en operación del párpado izquierdo, ¿no? Del ojo humano. Entonces, eso ya no es productivo ni es eficiente. La jerarquización, ya dijimos, es la disposición de las funciones por orden de rango o grado de importancia dentro de la organización. La jerarquización se da solamente para los directivos, acuérdense, la parte operativa no aparece en los organigramas, solamente los que tienen un puesto. Y ya vamos a ver cuando los organigramas la próxima semana, luego los organigramas ponen a las secretarias, ponen al chofer, ponen etcétera, ¿no? No, aquí deben ver solamente los que tienen puestos. Y la jerarquización se da a través del establecimiento de niveles jerárquicos, que es la estratificación ordenada de cada grado de responsabilidad. Estamos viendo que entonces, en niveles jerárquicos tengamos más dinámica y más eficiente es una organización. Entre más niveles jerárquicos tengamos, es más lenta. Yo siempre les pongo el ejemplo aquí de los servicios de salud. Por ejemplo, si esta es la jefa de enfermeras que va a necesitar vacunas del Seguro Social y está en los servicios de salud, pues para pedirle vacunas al Seguro Social tiene que hacer un oficio que no firma ella, lo antefirma, se lo pasa al jefe de departamento que está acá arriba, que tampoco lo firma, nada más lo antefirma, lo aprueba, se lo pasa al subdirector, el subdirector tampoco lo firma, lo antefirma, se lo pasa al director de área, que tampoco lo firma, y ese se lo pasa al director general. Y el director general de los servicios se lo manda a la delegación del Seguro Social para solicitar frascos de vacuna prestada. Y ahí el Seguro Social sigue el camino inverso, ¿no? El delegado se lo manda al subdelegado, al subdelegado se lo manda por la extensión médica, de los programas preventivos y el del responsable de los programas preventivos se lo pasa a la enfermera jefa del programa. Entonces, imagínense toda esa vueltotota que da un papel para solicitar frascos de vacuna. Entonces, vuelve muy lento y muy burocrático todo, ¿no? Desde la información hasta la toma de decisiones. Entonces, lo que se recomienda es que no haya más de 7, entre menos haya mejor, niveles jerárquicos. Y los niveles jerárquicos se dividen en 3 niveles: estratégico, táctico y estratégico. El nivel superior, donde se toman decisiones estratégicas, en el caso de servicios estatales de salud, el secretario de salud, los subsecretarios y los coordinadores generales o enlaces generales, si acaso, ¿no? La parte táctica son los llamados mandos medios,
donde se toman decisiones tácticas de los programas y ahí corresponde a los directores de área, subdirectores y jefes de departamento. Y en el nivel operativo vamos a tener a los coordinadores de programa y a los responsables de programas. Eso se puede aplicar también por niveles. Dentro de un hospital, el nivel estratégico le corresponde al director del hospital, al subdirector, al administrador, al jefe de planeación y al jefe de enseñanza y a la jefa de enfermeras. Sería el grupo estratégico dentro del hospital. El nivel táctico dentro del hospital pues serían los jefes de servicio y a nivel operativo serían los coordinadores de servicio, el coordinador de consulta externa, el coordinador de urgencias o las enfermeras supervisoras de piso, las supervisoras de turno serían la parte operativa. Entonces, dependiendo del nivel y de la unidad que estamos analizando, se puede aplicar estos niveles jerárquicos. A nivel federal, pues sería secretario de salud, subsecretarios, directores generales, y luego abajo estarían directores de área, subdirectores y jefes de departamento, y ya después vendrían los responsables de programa, coordinadores de componente. Entonces, de acuerdo a la jerarquización, se establece lo que se llama la cadena de mando, que es la línea de autoridad que va desde los niveles organizacionales altos hasta los más bajos, ¿no? Entonces, esta línea de mando nos dice, de acuerdo con estas líneas, a quién manda cada quien, ¿no? Entonces, el director general manda a los 3 directores de servicios de administración y de planeación. Por lo tanto, se va estableciendo cuál es el nivel de autoridad, ¿no? Y la autoridad, pues, es el derecho que faculta a quien tiene un cargo para decirle a sus subordinados lo que deben hacer y confiar en que sus órdenes sean cumplidas. Entonces, la autoridad deviene en el caso, ojo, que autoridad no es lo mismo que liderazgo, ¿no? La autoridad deviene de el derecho que le da el tener tal o cual puesto para influir en las demás personas. Liderazgo es otra cosa. Liderazgo tiene que ver con la capacidad de influir y lograr consenso y convencimiento. Entonces, cada directivo pues puede tener autoridad independientemente de acuerdo a la cadena de mando, independientemente de que tenga liderazgo o no. El tramo de control, ¿qué significa este tramo de control en la cadena de mando? El tramo de control, pues es la cantidad de empleados que un gerente puede manejar y supervisar con eficiencia y eficacia. Entonces, de eso va a depender los niveles de ejemplo. Si suponiendo que un gerente tenga un tramo de control de 4 y tenemos 4,096 trabajadores ahí en la empresa, pues si cada directivo manda a 4, que es desde el más alto hasta el más bajo, pues se va distribuyendo, ¿no? El director general manda a 4, los directores de área, 4 directores mandan a 4 cada quien, serían 16 subdirectores. Los 16 subdirectores, cada uno manda a 4 jefes de departamento, necesitaríamos 256 jefes de departamento para poder cada uno de ellos mandar a 4 y poder controlar a los 4,000. Si es un tramo de 4, pues necesitamos de 1 a 6 niveles jerárquicos. Disminuye a solamente 3 niveles jerárquicos o 4 cuando mucho, ¿no? De 1 a 4 niveles jerárquicos. Y por lo tanto también disminuye el número de puestos de gerencia que tenemos. Entonces disminuye la control ideal. Pues el tramo de control ideal serían 3, supuestamente, con menos de 7 niveles jerárquicos, decíamos, ¿no? Entonces, un director general debería mandar a un director general debería mandar a un director de planeación, un director de administración y un director de servicios de salud. Un director de servicios de salud debería mandar a 3 y a 3 subdirectores. Un subdirector debe tener 3 jefes de departamento, un jefe de departamento, 3 coordinadores y un coordinador de programas a 3 responsables de programa. O sea que un coordinador de programa no debe tener bajo su cargo más de 3 programas para poder tener un buen tramo de control. Ahora, ¿qué se sugiere? Insisto, pues que no sean más de 8 ni menos de 3 los puestos a los que debe demandar.
¿Por qué? Porque si un gerente que manda más de 8, cuando haga una reunión de staff, va a parecer como una asamblea general. Y eso lo vamos a ver cuando revisemos los organigramas y vamos a ver, de repente un director general pues manda como a 12 personas, ¿no? O en las jurisdicciones sanitarias, un jefe de jurisdicción manda a 10 o a 12 personas, ¿no? Y bueno, entonces cuando hace reunión, pues más, si manda 10, imagínense, para que cada uno hable 3 minutos, por 10 se tardaría media hora simplemente en presentarse cada uno. Entonces, si el tramo de control es demasiado grande, más de 8, pues ya se vuelve como asamblea en lugar de una reunión de trabajo. Entonces, más 8 y ya otros elementos ya lo mencionamos, que era la responsabilidad de la centralización. Ya mencionamos en centralización y lo que es la desconcentración y lo que es la descentralización. La descentralización existe, decimos, cuando la autoridad se delega y se pugna por impulsar toma de decisiones a niveles inferiores o en áreas descentralizadas. La descentralización en los organigramas va a aparecer acá abajo una línea recta y acá las unidades descentralizadas, independientes de toda la estructura. Prácticas con base en la similitud para facilitar la especialización. O sea, vamos a juntar todas las actividades comunes en un departamento. No significa jefatura de departamento, sino un área de trabajo. Y hay diferentes tipos de departamentalizaciones. Por ejemplo, hay departamentalización por funciones, o sea, las áreas se agrupan o se agrupan las actividades según la función primordial. Por ejemplo, función de enseñanza, función de salud reproductiva, función de servicios a la persona, función de promoción de la salud, etcétera. Entonces, hay departamentalización por funciones. ¿Qué función desempeñan? También hay departamentalización por servicio. Es la clásica departamentalización que hay en el hospital. El servicio de cirugía, de pediatría, de medicina interna, de ginecobstetricia. Esta se hace como en un servicio o un grupo relacionados entre sí. O puede haber también departamentalización por geografía o por territorio. Esta departamentalización se agrupan las actividades para un cierto territorio. Sería el ejemplo de las regiones sanitarias o distritos sanitarios o jurisdicciones sanitarias, ¿no? O sea, todas las funciones de servicios de salud de primer nivel, pues se reúnen para cierto territorio o área geográfica, ¿no? En Morelos, por ejemplo, las jurisdicciones se dividen en 3. La jurisdicción 1, que tiene con cabecera en Cuernavaca, que tiene 12, serían 13 municipios bajo su responsabilidad, con todas las unidades de salud de esos municipios, de primer nivel, centros de salud y UNEMES o áreas especializadas. La jurisdicción 2, con cabecera en Jojutla, que tiene a 7 municipios. La jurisdicción 3, que es la región oriente de Morelos, que tiene a 18 municipios bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces, cada jurisdicción sanitaria pues se responsabiliza de los servicios de salud en esos municipios que le corresponden o en ese territorio y esa población. Otra departamentalización es por clientes. En ese caso, se crean áreas o programas para servir a determinado tipo de usuarios. Por ejemplo, programa de adulto mayor, programa de vacunación para menores de 1 año, programa de salud reproductiva, programa de atención del parto porperio, que solamente es por clientes, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de departamentalización y finalmente está la departamentalización por turno, se agrupan las actividades por turno de trabajo. Es clásico también ejemplos hospitales donde hay un turno matutino, un turno vespertino, un turno nocturno A, nocturno B y un turno de fines de semana y días festivos. De tal manera que entonces en los servicios de salud y sobre todo los grandes hospitales como estos del 20 de noviembre, el centro médico, tienen pues de todo tipo de departamentalización dentro. ¿Por qué? Pues porque dice Drucker, Peter Drucker, que es el padre de la gerencia buena, que las unidades más complejas de administrar y de gerenciar y de dirigir son los hospitales, porque en un hospital grande sobre todo hay
múltiples empresas. En la parte privada, por ejemplo, las empresas se dividen pues por actividad o según la departamentalización. Pero un hospital, por ejemplo, tiene una empresa de servicios de salud, de consulta, tiene una empresa que hace estudios de laboratorio, una empresa que da alimentación y nutrición, una empresa que hace limpieza, una empresa que hace vigilancia y seguridad, una empresa que hace transporte. O sea, un hospital es lo más complejo de Peter Drucker, porque agrupa tantas empresas en una sola que hace muy complejo su administración y su organización y control. De tal manera que dice Peter Drucker que cualquiera que pueda gerenciar eficiente y adecuadamente un gran hospital puede dirigir cualquier otro tipo de empresas fácilmente, ¿no? Siempre y cuando desarrolle pues capacidad y experiencia por la complejidad. Porque como ustedes van a ver en un hospital o en los servicios de salud también son de los más complejos, ¿no? Un servicio estatal de salud, pues ser el secretario de salud o el director general de los servicios de salud de un estado es sumamente complejo por todas las funciones que hay y que se desempeñan en ese servicio, ¿no? Entonces, las instituciones de salud encontramos departamentalización por funciones, por área, por territorio, por turno, etcétera, etcétera. ¿Qué es la coordinación? Pues la coordinación, entonces decíamos, pues ahí en la parte de los organigramas vamos a ver cómo se departamentaliza. Cada cuadrito es una área departamental o un área de servicio. ¿De qué se trata cuando hacemos el diseño? ¿Cómo aquí el campo de control a esta área? Está anotar. Ok, déjenme poner aquí, ¿no? Si yo le pongo aquí, por ejemplo, suponiendo, y este, y este, y este va a mandar a procesos. Vean, cómo entonces aquí hay un desequilibrio, porque suponiendo que estos tres sean directores que manda este director que manda a 1, 2, 3, 4, 5 y él solamente manda a 1. Eso habla de desequilibrio dentro de la organización, ¿no? Entonces, este debe ser el directivo más poderoso porque maneja más personal, maneja más recursos, etcétera. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es la departamentalización, que estén equilibrados y decimos, si es de 3 como este está bien, pero aquí este no tiene nada y si estos son sus directores dentro de esta dirección, que este es el más poderoso porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. Este manda a 3, a 4, este manda a 3, este manda a 3, este manda a 3. Esta área es la más equilibrada, ¿no? Es esta. Este, por ejemplo, nada más manda 1. Entonces, aquí es una de las cosas que tenemos que ver y además, cuando realizamos la departamentalización, pues, tratar de ver que estén equilibrados y que todo el mundo mande a 3 o a 5. Ya lo vamos a ver cuando veamos los organigramas. Ok, entonces esto se va a ver, todo eso lo vamos a ver en los organigramas. En los organigramas vamos a ver la jerarquización, la departamentalización, el tramo de control, la autoridad, el mando, la responsabilidad. Todo eso se ve en esa parte de un organigrama. Déjenme tratar esto, borrar estas anotaciones. Para que no se haga
mosca, ¿ok? Bueno, entonces decíamos la coordinación, pues decíamos es la sincronización de los recursos y esfuerzos del grupo social para lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez en los objetivos, ¿no? Entonces, la coordinación pues, implica que se pongan de acuerdo diversas áreas. La coordinación regularmente se da de manera horizontal o de manera vertical también. O sea, por ejemplo, una jefa de enfermera o una jefa de programa de vacunación se tiene que coordinar horizontalmente con el de compras, con el de almacén, con el de presupuesto, con el de planeación. ¿Por qué? Porque con cada uno de ellos tiene que realizar funciones propias de su programa, ¿no? Entonces se tiene que coordinar con planeación para definir cuáles van a ser las metas de vacunación por cada una de las unidades de salud. Pero también se tiene que coordinar con el jefe de compras para ver cuántas vacunas y insumos va a comprar para la Semana Nacional de Salud Pública. Y se tiene que poner de acuerdo con el almacén para ver cómo van a distribuir los recursos de las unidades de salud. Y se tiene que poner de acuerdo con el área de informática para ver cómo van a recopilar la información de las actividades realizadas, etcétera, etcétera. Pero realmente la coordinación es una de las importantísimas que permiten pues ponerse de acuerdo para el logro de los objetivos bajo el liderazgo de alguna de las áreas de los servicios de salud. De tal manera que la coordinación permite la integración y el enlace de diversos departamentos para realizar en conjunto alguna tarea específica. Lo mismo sucede en un hospital, por ejemplo, el jefe de la consulta externa de especialidad pues, se tiene que poner de acuerdo con la parte de diagnóstico, ¿no? Ponerse de acuerdo con el laboratorio, con rayos X, con imagenología, con enfermería, con enseñanza, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder desarrollar bien sus actividades. Entonces, esos enlaces se hacen a través de esos acuerdos que hay de colaboración. Por eso es tan importante el espíritu de equipo de una organización, porque si hay alguien que no se cae bien o alguien que tiene dificultades personales con alguna de las áreas, pues va a bloquear la actividad y eso pone en riesgo pues, la misión y la estrategia de una organización. De tal manera que la coordinación se basa sobre todo en el espíritu de equipo, por eso decíamos, ¿no? Y en el compromiso institucional de que vamos a trabajar en conjunto para realizar una tarea que comparte muchas acciones para poderla llevar a cabo. Por ejemplo, decíamos vacunación, ejemplo, el trabajo dentro de un hospital, en la hospitalización, por ejemplo, en urgencias. Si, por ejemplo, en el servicio de urgencias, el jefe de urgencias no se coordina con enfermería y no se coordina con el laboratorio y imagen para operar rápidamente, pues no va a poder ofrecer un buen servicio. Además, si no se coordina con los jefes de servicio para las interconsultas, eso dificulta mucho la función y pone en riesgo la admisión del servicio de urgencias dentro de un hospital. Finalmente están las funciones y activaciones. Las funciones y obligaciones son todas aquellas actividades que conducen al logro de los objetivos, definiendo entonces qué obligación y qué función va a desempeñar cada quien. Y eso se establece a través de manuales, como sería el manual de organización, que dice, el manual de organización define para cada puesto jerárquico qué funciones va a desempeñar cada funcionario de planeación, organización, dirección y control. Como vimos las funciones de acuerdo con Fayol, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, en el manual de organización se establecen qué aspectos se van a desarrollar. Y el manual de organización, de acuerdo a las funciones, da origen al manual de procedimientos. Para cada función debe haber una serie de actividades o procedimientos para llevarlas a cabo. Y están los funcionagramas y están los catálogos de puestos también, donde se define qué le toca hacer a cada quien, ¿no? El funcionograma o catálogo también se llama catálogo de puestos, dice qué le toca hacer a cada quien. Entonces, de tal manera que ahí se establece pues, también sus funciones y por tanto, hay
que es sumamente importante. O sea, la integración del personal tiene que ver con las acciones para ocupar y mantener los puestos dentro de la estructura organizacional de una institución. Y eso, la integración del personal incluye saber el requerimiento de fuerza de trabajo, o sea, qué puestos necesitan ocuparse, qué inventario de personal tenemos, ¿no? A quiénes tenemos en los puestos y quién está, qué puesto está vacante para poder llevar a cabo acciones de reclutamiento, de selección de personal conforme a meritocracia. Ahora se dice, ¿no? La selección debe hacerse por meritocracia, de acuerdo a las competencias, con conocimiento y habilidades por la plaza de base, y además la integración del personal debe garantizar una carrera dentro de la organización que permita acceso para ir ocupando puestos diferentes. Entras tú como médico general, después eres ya jefe de programa, después coordinador, jefe de departamento, subdirector, y así vas ascendiendo hasta que lleguen a ser secretarios de salud o subsecretarios como Gatell. La integración del personal incluye también la evaluación de los aspirantes y la evaluación del desempeño, por lo tanto, porque para poder ascender a alguien, pues hay que evaluar su desempeño, ver cuál es su productividad, su eficiencia, su eficacia, además de sus habilidades, ¿no? Que puede hacer el liderazgo del tiempo, las decisiones, de cómo se comunica, etc. Todo ¿a qué le pido yo como médico de aquí a 30 años que me voy a jubilar? ¿Qué voy a hacer dentro de la organización? Y esa planeación de carrera debe incluir pues ascensos, cómo voy a trabajar yo para mejorar mis competencias para ocupar puestos de más alto nivel, cómo me voy a mejorar mi parte académica, ¿no? Si soy médico general, obtener una especialidad, una maestría, un doctorado, capacitarme. Entonces, una planeación de carrera para ver cómo se va a desempeñar a lo largo de su permanencia dentro de la organización de la institución, de tal manera que tenga pues oportunidad de mejora laboral, académica, social, personal, etcétera. Además debe incorporarse medios de compensación o estímulos, ¿no? Y estímulos, debe haber, por lo tanto, estímulos académicos, estímulos económicos, estímulos laborales, estímulos sociales, reconocimientos sociales, etcétera. Y se debe garantizar todo un sistema de capacitación en el trabajo y de actualización permanente para ir ocupando diferentes cargos y diferentes funciones dentro de la organización. Entonces, esta integración de personal es fundamental para mantener pues, el perfil ideal de los trabajadores dentro de la organización. Y es la próxima semana, sobre todo hablar de organigramas y manuales de organización y manuales de procedimientos. Entonces, dejo de compartir para escuchar sus impresiones, preguntas o dudas. Y para eso, bueno, pues ya a partir de hoy, ahora sí ya pueden revisar pues la guía para el desarrollo del taller de diseño organizacional. Solamente le vamos a pedir de todo esto que vimos, pues revisar la estructura orgánica, revisar el organigrama si existe de su organización, hacer una crítica de todo esto que dijimos, si cuántos niveles jerárquicos hay, si está equilibrada la departamentalización, si hay núcleos de poder, si hay algunos que tienen solamente uno y otros, o sea, cómo están distribuidas las cargas de trabajo. Fíjense, en un organigrama podemos ver todo esto, ¿no? Vamos a ver la jerarquización, la departamentalización, vamos a ver el tramo de control, a cuántos manda cada quien, vamos a ver el nivel de autoridad, el nivel de responsabilidad, y vamos a ver el equilibrio de poder que hay dentro de una organización en ese simple diagramita. O sea, sin tener que profundizar mucho con el organigrama, podemos hacer todo un análisis del diseño organizacional y, por lo tanto, si tiene más de 7 niveles jerárquicos, si hay desequilibrio de áreas, si hay duplicidad, por ejemplo, de departamentalización, porque de repente hay dos áreas que tienen funciones muy parecidas. Entonces, tenemos que criticar el organigrama y proponer uno nuevo que disminuya los niveles jerárquicos,
que disminuya la departamentalización, que reintegre a áreas o las integre en una sola, que apliquemos la regla de 3 o de 5 o de 7, o sea que siempre sean impares, por ejemplo, la distribución del tramo de control. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un director de área tiene bajo su cargo 2 subdirectores, los 2 subdirectores se pueden poner de acuerdo entre ellos y saltarse al director y hablar con el director general y lo pueden bloquear. Pero si tiene 3 y 2 se ponen de acuerdo y uno no, entonces el director de área se pone de acuerdo con un subdirector y los otros 2, aunque estén en contra, pues ¿quién tiene mayor poder? Pues el director de área cuenta por 2 subdirectores y el subdirector que tiene aliado, pues ya son 3 contra 2 por el nivel de poder. Entonces, tiene que ver también con aspectos de carácter político-laboral. Acuérdense que ahora decimos que en la parte de salud pública y de la gerencia, no debemos de pensar que somos solamente técnicos, ¿no? Que vamos a opinar sobre aspectos técnicos. No, tenemos que ser políticos, como ya vimos en los roles que deben de desempeñar todos los directivos. Hay que ser políticos también, entonces hay que, pues, también mantener el poder. Acuérdense que tener un puesto jerárquico, para poder tener un puesto jerárquico, ese puesto jerárquico te da autoridad, pero también te da poder, el poder del puesto. Acuérdense que ya cuando hablemos de liderazgo vamos a ver 4 fuentes de poder. El poder del puesto, está el poder del estatus que tengo o reconocimiento que tienen ustedes como profesionales, el poder del manejo de recursos materiales, ¿no? Si tienen presupuesto, si tienen material, equipo y pueden asignar puestos de trabajo o plazas, tienen también poder. Entonces, el manejo de recursos, el manejo de recursos, estatus profesional o reconocimiento social y el puesto. Son los 3 fuentes principales de poder. Y el poder, pues como dicen los expertos en ciencias políticas, el poder se hizo para ejercerlo. El poder, igual que la responsabilidad, el poder no se comparte, el poder se ejerce y el poder jamás se cede, solamente que te lo arrebaten. Y entonces hay que ejercer el poder. Entonces, eso se ve también en el organigrama, cómo está distribuido el poder dentro de la organización. Y ya también cuando ustedes vean organigramas, van a ver cómo se ubican en el organigrama las diferentes áreas. Si al lado izquierdo debe de ponerse del organigrama la área sustantiva o el centro. Si en el lado izquierdo está la administración y luego está planeación en el centro y hasta el lado derecho del organigrama están los servicios, significa que los que mandan ahí son los administradores, son los que tienen el poder. Entonces, son todas esas cosas que podemos ver en un organigrama. Entonces, y el manual de funciones, ahí el manual de organización, también ustedes van a revisarlo, y se trata de revisar que en la descripción de las funciones de cada puesto directivo estén organizadas por funciones según el proceso administrativo. Primero las funciones de planeación, luego las de organización, luego las de, la de dirección y luego las de control. Y en control debe haber funciones de información, de supervisión, de monitoreo y de evaluación. Entonces ya van a ver cuando revisen los manuales de organización que están todas revueltas y además, igual que se acuerdan cuando vimos estrategia, no confundir estrategia con objetivo, con actividad, y también cuando vimos el mapa estratégico, no confundir la estrategia con objetivo, con actividad. Bueno, aquí en el manual de organización igual tenemos que ver, no confundir objetivo con función, con actividad. Porque también van a ver que en muchos de los manuales hay actividades. Elaborar informes, pues esa es una actividad, esa no es una función, ¿no? Sino más bien la función, ¿cuál sería? La función sería informar, ¿no? Entonces, cuando revisen el manual de organización, ahí habrá que ver esa parte, no confundir el objetivo con la función, con la actividad. Lo que debe aparecer en el manual son funciones. Y las funciones deben ser planear, organizar, dirigir y controlar. Y dentro de, pues, de dirección, pues están toma de decisiones, manejar conflictos, negociar, son funciones de
la dirección, ¿no? Funciones del control, pues son informar, supervisar, monitorear, evaluar. Funciones de planear, pues es establecer planes estratégicos, definir programas o elaborar presupuestar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ya, ustedes lo tienen que revisar y por lo tanto, además, las funciones deben ser correspondientes a cada nivel jerárquico. Para este taller ustedes tienen como apoyo ahí, dentro del material, un manual para elaborar organigramas que es del gobierno de los servicios de salud de Jalisco, que me parece muy bien, muy ilustrativo. Revísenlo para ver cómo se hace un organigrama y cómo debe estar bien elaborado. Y el otro es un manual para elaborar manuales de organización en los sistemas de salud, que es un manual de la Secretaría de Salud. Esos están porque son enfocados a salud, ¿no? Entonces, para que ustedes hagan esas dos actividades, entonces, finalmente, concluyendo, pues, el taller es, sí, para el Hospital de Zacatepec, revisar el organigrama del Hospital de Zacatepec del Seguro Social y hacerle una crítica de la estructura orgánica y proponer un nuevo organigrama en Ciamas, ¿no? Y hacer una tablita comparativa de cuántos puestos tiene ahorita y cuántos puestos va a tener ahora con su propuesta para ver, porque es muy importante cómo impacta en el presupuesto el número de mandos o número de puestos que hay en un área directiva. Lo mismo sería para el Hospital del Niño de Sonora. Igual sería para el otro, ¿era qué? Ya no me acuerdo. Los servicios de salud de Morelos. Los servicios de salud de Morelos, ok. Ahí les voy a mostrar también un ejercicio que hizo otro equipo de otro curso para que vean cómo hicieron ellos también el análisis de del organigrama y cómo proponen modificar eso. Justamente porque el ejemplo clásico de un desorden está bueno, ustedes lo van a ver en el organigrama de los servicios de salud de Morelos, ¿no? Porque es muy grande la institución y es muy compleja, pero van a ver ahí todo este tipo de situaciones. Niveles jerárquicos, áreas desconcentradas, áreas descentralizadas, desequilibrios en áreas, problema de departamentalización, duplicidad de departamentalización, áreas directivas que no tienen ningún tramo de control, o sea, no tienen a nadie bajo su responsabilidad, u otros que tienen demasiadas. Entonces, eso lo tienen que revisar, ¿ok? No sé si tienen alguna duda. Sí, decía que idealmente no debe haber más de 7 niveles jerárquicos, ¿verdad? Así es. Entre menos haya, más horizontales. Digamos, ahora están de moda las estructuras orgánicas matriciales. Las estructuras matriciales, que también ustedes cuando vean organigramas, háblenos de una estructura matricial en la cual existen un área que es la jefatura laboral y otras áreas que son líderes de proyectos o de procesos. Un área matriz, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública solamente tiene 4 niveles jerárquicos: el director general, directores de centro y directores de área. Son 3, y las jefaturas de departamento, pero las jefaturas de departamento se utilizan para la estructura matricial. Por ejemplo, en el CIS de estructura matricial, ya lo vemos cuando vean organigramas, el jefe laboral es el director de área de todos los investigadores que están en su dirección. Es el jefe laboral, es el que, digamos, autoriza vacaciones, permisos, es el que le evalúa el desempeño, el que define cuántas actividades tiene que realizar y de qué tipo de actividades, ¿no? Es el jefe laboral, pero cada investigador tiene líderes de proyectos. Entonces, un investigador tiene un líder académico, que son los coordinadores de programas académicos, ¿no? Que el investigador académico va a estar revisando que cumpla con las funciones académicas. Puede tener también un líder de proyecto de investigación. Entonces, y el líder del proyecto de investigación puede ser que ni siquiera esté ni en su dirección de área ni en su centro. Entonces, el líder del proyecto es el que va a estar vigilando qué va a hacer en el proyecto, no cuántas cosas va a hacer. El cuántas cosas va a hacer lo hace el jefe laboral.
y hay un líder de vinculación. Entonces, un investigador tiene 3 líderes de proyecto y un jefe laboral. Y entonces de repente se complica porque, pues si un investigador se va, falta al trabajo, pues no él puede decirle al director de área, pues le avisé al coordinador que no iba a dar clase porque falté el día de hoy. No, le tiene que avisar al jefe laboral, ¿no? El del proyecto ve el contenido específico de lo que va a hacer en enseñanza o en investigación o en vinculación y consultoría de asesoría. Entonces, si yo tengo un líder de proyecto y estoy en un proyecto de investigación, mi líder es el coordinador del proyecto. Él es el que va a decir qué voy a hacer en ese proyecto, ¿no? Pero mi jefe laboral, que es el director de área, me va a decir, pues, de acuerdo a mi nivel de plaza, cuántos proyectos tengo que estar, cuántas publicaciones tengo que hacer, cuántas presentaciones en ponencias, en congresos tengo que hacer para cumplir con la productividad en investigación. El jefe laboral revisa la productividad y la eficiencia, pero el líder de proyecto revisa la acción específica dentro de ese proyecto. Entonces se vuelve confuso porque parece que cada uno tiene 4 jefes, ¿no? Y efectivamente le tenemos que rendir cuentas a diferentes personajes. Lo hace muy complicado, pero además es mucho más democrático, es más plana la parte matricial y más activa, ¿no? Que la parte típica jerárquica que van a revisar ustedes en el hospital o en los servicios de salud, ¿no? Además, la parte matricial permite que el personal de base se relacione con quien sea para hacer diversas actividades. O sea, yo como investigador estoy en la dirección de economía, pero puedo tener un proyecto con el CISEI, por ejemplo, o con el CIDIS, ¿no? Y mi líder de proyecto está en el CIDIS, pero mi jefe es el director de área del CIS, donde estoy adscrito como mi plaza. Entonces, eso no ocurre en las organigramas verticales autoritarios, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver ya cuando veamos, no sé quién le toca la próxima semana, organigramas y manual de organización. A nuestro equipo, al de Pablo y Mari. Ok. Entonces, revisen los manuales también para que vean cómo debe haber, cómo se utilizan los organigramas y todo lo que podemos ver, que es lo que nos van a presentar, y el manual de organización. ¿Qué es el manual de organización? ¿Qué conceptos tiene? Etcétera, ¿no? Y cómo se elabora. Ok. Taller como quieres para esa clase, ¿no? Si lo tienen para la próxima, no hay problema. Si no, y lo que nos organigrama y manual de organización, retroalimentamos para que lo modifiquen. Y es necesario, igual como en el Balance Scorecard, pues tenemos todavía la próxima semana, siguiente pues, ¿no? Tenemos, la próxima sesión sería, déjenme ver aquí, el 18, ¿no? Tenemos hasta el 25 de noviembre para volver a revisar, si quieren, 25, ¿no? Y además ir ya integrando como trabajo final todos los talleres que ya están elaborando, ¿no? Para que no los agarre al final las carreras y no estén tan presionados como decía Erika, que ya está muy cansada y no sé qué tanto estaba comentando, así que de metiche estaba escuchando cuando entré. Ay, perdón, maestro. Con Mari, no, está bien. Estaban platicando cuando entré, entonces escuché que ya está muy cansado, bueno, entonces las carreras al final. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Recuerden que también las lecturas eran dos. Uno era el capítulo 16 de la 13ª edición de Comportamiento Organizacional de Robbins, que habla todo esto que dijimos de la estructura organizacional, y el otro era la lectura de los primeros capítulos de Milberg, que fue lo que nos presentó sobre la estructura organizacional de que van a responder como de 450 preguntas de todo el
curso. Muy bien, preguntas, comentarios, nada. Les mando entonces la presentación que vimos el día de hoy y pues si hay alguna duda, la próxima semana lo aclaramos, ¿no? Seguramente aprovechemos primero el taller. Acuérdense, hay que hacer esto, con la práctica se aprende, ¿no? Tanto yo, nada más la tarea, haciendo. La última y nos vamos, ya está. Pues gracias a todos por su atención el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo miércoles con su avance del taller. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Nos Buen día. vemos. Bye.